¿Alguna vez te has preguntado si las historias que conocemos también tienen raíces aún más antiguas de lo que imaginamos? ¿Y si los relatos bíblicos, como la creación del mundo y el arca de Noé, fueran inspirados por culturas mucho más antiguas? ¿Qué nos dicen las similitudes entre el diluvio bíblico y los mitos antiguos de Mesopotamia? ¿Y si la historia de Adán y Eva y la serpiente tuviera un precursor directo en textos antiguos y casi olvidados? ¿Pero acaso el escritor yavista creó los personajes de Adán y Eva o los adaptó de tradiciones anteriores? ¿Y cómo una serpiente logró entrar en el jardín sagrado y frustrar los planes de Dios? En los últimos 150 años, la arqueología en el Oriente Próximo ha transformado profundamente nuestra comprensión de la Biblia y de la antigua cultura israelita. Hoy sabemos que muchos de los relatos fundamentales del Génesis, como la creación del mundo y el arca de Noé, tienen sus orígenes en versiones sumerias, asirias, babilónicas y cananeas de esas historias. Las similitudes entre el relato del diluvio en el Génesis y el diluvio encontrado en el Génesis de Eridu, Atrahasis y en la epopeya de Gilgamesh son especialmente notables, dejando claro que los escribas bíblicos fueron influenciados por el rico legado literario de la antigua Mesopotamia. El escritor yavista, una de las 4 fuentes principales identificadas por los estudiosos en la composición del Pentateuco, es conocido por utilizar el nombre Yahweh para Dios y por su énfasis en aspectos antropomórficos de Dios. Además de presentar narrativas vívidas y detalladas, se cree que vivió durante el período monárquico en Israel, alrededor del siglo X a.C., y su contribución es esencial para entender la formación y el desarrollo de las tradiciones bíblicas que conocemos hoy. Si estás interesado en explorar las profundas conexiones entre las narrativas bíblicas y las antiguas tradiciones culturales de Mesopotamia y Canaán, no olvides dar like y comentar abajo. Tu opinión es esencial para profundizar en esta discusión. ¿Cómo ves la influencia de las culturas sumeria, asiria y babilónica en los relatos del Génesis? ¿Crees que historias como la de Adán y Eva o el diluvio pudieron haber sido inspiradas por mitos anteriores? Comparte tus reflexiones y participa en este fascinante viaje en la intersección entre arqueología, historia y teología. En este video, exploraremos una de las historias más fundamentales de la Biblia, investigando sus orígenes en la cultura y literatura de la antigua Canaán y Mesopotamia. El jardín sagrado, el árbol de la vida, la creación de los humanos y muchos otros elementos de la narrativa del Edén tienen precedentes bien establecidos en los mitos y en el arte de los antiguos vecinos de Israel. Además, según una teoría de los estudiosos del Antiguo Testamento, Marjo Cristina Annette Korpel y Johannes Cornelis de Moore, autores del libro Adam, Eve and the Devil, A New Beginning. Incluso la historia de Adán y la serpiente tiene un precursor directo en un texto oscuro de la antigua Ugarit. Si esta teoría es correcta, representará un avance significativo en la comprensión de los orígenes de estas narrativas bíblicas. En el tiempo en que Yahweh Dios creó la tierra y los cielos, aún no había ningún arbusto ni planta silvestre creciendo, pues Yahweh aún no había enviado lluvia sobre la tierra y no había nadie para cultivar el suelo. Sin embargo, una inundación surgía del suelo, irrigando toda la superficie. Yahweh Dios plantó un jardín en el Edén, ubicado en el oriente, y allí puso al hombre que él había formado. Un antiguo mito sumerio sobre Enki y Ninhursag cuenta la historia de la tierra de Dilmun antes de ser habitada. Virgen es la tierra de Dilmun, pura es la tierra de Dilmun. En Dilmun, un cuervo aún no llamaba, una perdiz no cacareaba, un león aún no mataba, un lobo no cargaba corderos. Ninhursag le dijo a su padre Enki: «Me diste una ciudad sin río, sin campos de granos ni surcos». Enki respondió: «De las aguas subterráneas, corrientes de agua fresca brotarán para ti». Al principio, Dilmun era un desierto árido, sin plantas ni animales. La diosa Ninhursag pidió al dios supremo Enki que trajera agua a la tierra. Enki atendió la petición e hizo que fuentes de agua dulce surgieran, haciendo habitable a Dilmun. También fertilizó la tierra, permitiendo que las plantas crecieran. Esto recuerda los versos iniciales de Génesis 2, donde la tierra recién creada no tenía plantas, hasta que una fuente de agua fue provista para irrigar el suelo. Entonces, Yahweh plantó un jardín en el oriente, haciendo que árboles de todas las especies surgieran. Dilmun era probablemente un lugar real
y muchos estudiosos creen que se refería a la isla de Bahrein, que albergó una rica civilización comercial durante miles de años. El mito de Enki y Ninhursag pudo haber sido creado para explicar la prosperidad de esta región y sus abundantes fuentes de agua dulce. Sin embargo, también hay una visión de Dilmun como un lugar mítico, no la isla de Bahrein, sino una montaña en el oriente, donde nace el sol. En el Génesis de Eridu, el mito sumerio del diluvio relata que el héroe del diluvio, Ziusudra, el Noé sumerio, fue llevado a esa tierra para vivir eternamente. Ziusudra, siendo rey, se presentó ante los dioses An y Enlil, postrándose en reverencia. An y Enlil, en reconocimiento, le concedieron una vida divina, infundiéndole el aliento de vida eterna. Ese día, Ziusudra fue honrado como preservador y nombrado rey, con los pequeños animales y la semilla de la humanidad siguiendo hacia el oriente, hacia las montañas del monte Dilmun. La posterior epopeya de Gilgamesh, de Akkad, también describe al héroe del diluvio siendo llevado a una tierra mítica más allá de las montañas, en los manantiales de los ríos Tigris y Éufrates. Aunque el nombre Dilmun ya no se usa para esa tierra, Gilgamesh debe realizar hazañas sobrehumanas, viajando hasta el límite del mundo, donde nace el sol. ¿Podría este monte Dilmun ser un precursor del Edén bíblico? La opinión académica sobre esta conexión es compleja. Algunos especialistas, como Dina Katz y Bernard Bato, argumentan que Dilmun no es un paralelo fuerte al jardín del Edén. Bato observa que no hay evidencia de que humanos, incluso los primordiales, vivieran allí, excepto el propio Ziusudra, el héroe del diluvio divinizado. Arthur y Elina George, por otro lado, en su libro The Mythology of Eden, creen que varios elementos de la historia del Edén tienen paralelos directos en el mito de Dilmun. No argumentamos que el escritor yavista haya utilizado o conocido específicamente todos los mitos de Dilmun al componer la historia del Edén, pero es evidente que estos temas eran comunes en el mundo bíblico. Gran parte de esto era arquetípico. Parece que el Edén, al igual que el mítico Dilmun, también está situado en una montaña. En Génesis 2, 4 ríos tienen sus nacientes en el Edén. Un río salía del Edén para regar el jardín, y de allí se dividía y se convertía en 4 brazos. El nombre del primero es Pisón, el nombre del segundo río es Gijón, el nombre del tercer río es Tigris, y el cuarto río es el Éufrates. Las nacientes de los ríos generalmente se encuentran en montañas, pues los ríos naturalmente fluyen hacia abajo. Además, Ezequiel 28, que preserva un mito del Edén separado y posiblemente anterior, se refiere explícitamente al Edén como un jardín en la montaña sagrada de Dios. Tú estabas en el Edén, el jardín de Dios. Te puse en el monte santo de Dios. Para Corbett y Moore, es lógico localizar el Edén cerca del lugar donde el arca de Noé encalló, en las montañas de Ararat, muy al noreste de Israel. Incluso si el mito sumerio de Dilmun está en el trasfondo del Edén, también puede haber paralelos más cercanos en Casa, en las tablillas de Ugarit, una importante ciudad-estado cananea que precedió a los israelitas. En estas tablillas encontramos referencias a una montaña sagrada con un viñedo donde él, el dios supremo del panteón cananeo, residía. ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué tantas culturas antiguas asociaban árboles con mitos y dioses? ¿Qué hace que un árbol sea símbolo de vida, sabiduría e incluso de divinidades? ¿Qué papel tenían los árboles en la religión de Canaán? ¿Y qué hay en común entre el árbol de la vida del Génesis y los árboles sagrados del arte mesopotámico? Yahweh Elohim hizo surgir de la tierra todos los árboles agradables a la vista y buenos para alimento, incluyendo el árbol de la vida en el centro del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El motivo del árbol de la vida es bien conocido en el arte mesopotámico, especialmente en relieves asirios y otras representaciones. Sellos cilíndricos frecuentemente muestran un árbol sagrado, generalmente una palmera datilera, siendo guardada por Apkallu o hombres pájaro híbridos. El árbol de la vida asirio simbolizaba el orden divino mantenido por el rey. Los árboles sagrados también eran comunes en la vida religiosa de la antigua Canaán. La mayor parte de las actividades religiosas rurales ocurrían en santuarios llamados Bamá o altos, frecuentemente mencionados en la Biblia. Estos santuarios generalmente se situaban cerca de árboles prominentes en colinas o terrenos elevados. Comer el fruto de un árbol sagrado era una forma directa de experimentar lo divino.
Fuera del Génesis, los árboles sagrados son frecuentemente asociados con la diosa Ashera, también conocida como Atirat, la contraparte femenina de El. Los libros históricos del Antiguo Testamento sugieren que la veneración de Ashera era común en Judá e incluso en el Templo de Jerusalén, hasta las reformas de Ezequías y Josías. Hallazgos arqueológicos en varios sitios en Judá e Israel confirman su popularidad y su asociación con árboles sagrados. También era común en el arte anatolio y sirio asociar al dios de la tormenta con estos árboles sagrados. El dios Hadad frecuentemente era retratado cargando un árbol o una rama, simbolizando su conexión con la fertilidad y la lluvia que nutre las plantas y árboles de la tierra. Con el tiempo, el árbol sagrado pasó a representar a Hadad por sí mismo. Otra versión del árbol de la vida, que está claramente relacionada con la historia del Edén, viene de la mitología griega. Según diversos autores griegos, había varias ninfas llamadas Hespérides, que cuidaban de un jardín en el extremo occidental del mundo. Este jardín pertenecía a la diosa Hera y contenía un árbol sagrado que producía frutos mágicos de oro. Para impedir que las Hespérides cosecharan los frutos, Hera colocó una serpiente de varias cabezas llamada Ladón. El nombre Ladón casi seguramente deriva de Lotan, la serpiente del caos de 7 cabezas de las tradiciones cananea, siria e hitita. Esta serpiente aparece en varios pasajes antiguos de la Biblia como Leviatán, un dragón marino de varias cabezas derrotado por Yahweh en la creación. Cómo se conectan todos estos puntos es difícil de determinar. El autor yavista conocía tanto la tradición del jardín sagrado cananeo como la tradición de las Hespérides griegas. ¿O será que tanto los israelitas como los griegos heredaron los motivos del jardín, del árbol, del fruto y de la serpiente de una fuente común del Oriente Próximo? Estas preguntas aún no tienen respuesta, pero discutiremos más sobre la serpiente en breve. La mayoría de los jardines y árboles sagrados está intrínsecamente ligada a la diosa de la tierra. Sin embargo, la historia del Edén fue redactada por escribas de una religión que adoraba principalmente a Yahvé, sin incluir una diosa en su narrativa. Aún así, se pueden encontrar vestigios de la mitología de la diosa anterior, como veremos a continuación. A pesar de la presencia constante de árboles sagrados con diversos significados simbólicos en el antiguo Oriente Próximo, encontrar un predecesor directo para la historia del Edén es desafiante debido a la función única de los dos árboles, el árbol de la vida, que concede inmortalidad, y el árbol del conocimiento, que ofrece sabiduría. Otros mitos antiguos, no obstante, proporcionan un contexto para estos elementos. Por ejemplo, en el mito mesopotámico de Adapa, el rey de Eridu es llevado a la corte celestial y se le ofrecen alimentos y bebidas divinas que lo harían inmortal. El dios Ea, o Enki, sin embargo, engaña a Adapa para que rechace la oferta, manteniéndolo como un sirviente mortal en la tierra. El autor yavista trajo una innovación significativa al combinar la idea de un árbol sagrado que da frutos con la noción de que el alimento divino concede inmortalidad a quien lo consume. De manera similar, el árbol del conocimiento, del cual Eva come, recuerda al mito de la caja de Pandora, que en realidad era un jarro. Al igual que Eva, Pandora fue la primera mujer creada en la mitología griega y, al abrir el jarro prohibido, trajo tristeza y calamidad al mundo. El árbol del conocimiento, por lo tanto, puede ser visto como una versión diferente del jarro de Pandora. ¿Cómo explicaban diferentes civilizaciones la creación del hombre a partir de la arcilla? ¿Y por qué siempre involucran un elemento divino, como la sangre de los dioses o el soplo de vida? ¿Qué tiene en común la creación del hombre en el Génesis con los mitos sumerios y acadios? Entonces, el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus narices el aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. La creación de humanos a partir de la tierra o arcilla no es exclusiva del Génesis. Esta idea se encuentra ampliamente en diversas culturas alrededor del mundo. En el Mediterráneo y el Oriente Próximo, un antiguo mito llamado Inanna, conocido tanto por tablillas sumerias como acadias, describe cómo, después de la creación del mundo, los dioses menores se cansaron de su trabajo y decidieron que necesitaban trabajadores para realizar sus tareas. Entonces, Enki instruyó a Namu, la diosa madre, a mezclar arcilla con su propia sangre para crear a los humanos. Una narrativa similar se encuentra en Atrahasis, el épico acadio de la creación y el diluvio. En este relato, los dioses menores también se quejan del trabajo agrícola
y Enki orienta a la diosa madre a crear humanos a partir de arcilla, mezclada con la sangre de un dios muerto y la saliva de los otros dioses. Beroso, el historiador babilónico del período helenístico, describió un proceso parecido para la creación de los humanos. Según él, los hombres fueron formados a partir de la tierra y la sangre de un dios muerto llamado Kingu, que cortó su propia cabeza. Los otros dioses recogieron la sangre, la mezclaron con la tierra y así crearon a los seres humanos. Por eso, los hombres poseen inteligencia y una parcela de la sabiduría divina. Los griegos también adoptaron este mito. De acuerdo con ellos, Prometeo moldeó a los hombres a partir de la arcilla, mientras la diosa Atenea les dio vida al soplar sobre ellos. La lógica detrás de estas historias parece ser que una figura humana puede ser formada a partir de arcilla o materia inanimada, pero es necesario un elemento divino, como la sangre de los dioses, para infundir vida. En el relato del Génesis, es el soplo de Yahvé el que cumple esta función. Es interesante notar los paralelos entre la creación del primer hombre por Yahvé y Prometeo, y cómo tanto Eva como Pandora, movidas por la curiosidad, trajeron desgracias al mundo. El historiador Jan Bremer destaca estos paralelos en su libro Greek Religion and Culture, The Bible in the Ancient Near East, sugiriendo que tanto griegos como hebreos se inspiraron en mitos del Oriente Próximo. En un artículo para el sitio Mythology Matters, el historiador George defiende que la serpiente del Edén fue adaptada del mito semita occidental del dragón del caos, Lotán o Leviatán. Él ve a la serpiente como una representación del caos en el corazón de Eva, y el castigo de Yahvé a la serpiente como una versión reducida del motivo del combate al dragón. Otros estudiosos apuntan una conexión con la serpiente en el épico de Gilgamesh. En ese famoso texto babilónico, Gilgamesh visita el paraíso de Dilmun para preguntar al héroe del diluvio, Utnapishtim, sobre el secreto de la inmortalidad. Utnapishtim revela la existencia de una planta mágica que concede inmortalidad, pero una serpiente se la roba a Gilgamesh y la consume, cambiando de piel después. Esta característica de las serpientes, de cambiar de piel, era una de las razones por las que se les asociaba con la inmortalidad por los antiguos. Así, una serpiente impide a Gilgamesh alcanzar la inmortalidad al consumir la planta de la vida. Los paralelos entre la historia de Gilgamesh y el jardín del Edén son notables. Incluso sin la presencia de Adán y Eva, el árbol de la vida y la serpiente astuta son elementos comunes en ambas narrativas. Es importante notar la relevancia del épico de Gilgamesh para entender la historia del Edén, pero la versión más cercana a la historia bíblica puede estar en otra tradición. ¿Qué podría estar escondido en las oscuras tablillas de Ugarit que cambiaría nuestra comprensión sobre el Edén? ¿Qué significa cuando un texto antiguo menciona a una diosa clamando a los dioses para destruir una serpiente? ¿Cuál es la relación entre esas tablillas y las descripciones del Edén y de Dilmun? Corbett y Moore creen que el predecesor más cercano de la historia bíblica puede encontrarse en dos oscuras tablillas de Ugarit, conocidas como KTU-100 y KTU-107. Estas tablillas son fascinantes por sí mismas y pueden cambiar nuestra comprensión de la historia del Edén. La tablilla KTU-100 está relativamente bien preservada, pero su interpretación es desafiante. Por otro lado, la KTU-107 es altamente fragmentada e igualmente difícil de entender. Encontradas juntas en las ruinas de Ugarit, se cree que las dos tablillas están relacionadas y posiblemente formen parte de un mismo texto. KTU-100 es frecuentemente subestimada como una simple fórmula mágica para picaduras de serpiente. Sin embargo, Gregorio del Olmolete, especialista en ugarítico, revela que se trata de un texto mítico canónico sobre magia y el poder de los encantamientos. El texto relata: la hija del cielo y del abismo llamó a Shapshu, su madre. Shapshu, mi madre, lleva mi voz a Ilu en el nacimiento de los dos ríos, en la confluencia de los dos diluvios. Es decir, menciona a una diosa sin nombre, hija de Shapshu y del cielo y el abismo, apelando al dios supremo El, pronunciado Elu en ugarítico, que reside en el nacimiento de los dos ríos, donde las aguas cósmicas del cielo y del abismo se encuentran, probablemente el Tigris y el Éufrates. Esta descripción de la morada de El recuerda los detalles del Edén y de Dilmun. El problema surge cuando una serpiente invade la tierra y muerde a alguien o algo.
la diosa clama por ayuda a los dioses cananeos, Baal, Dagon, Anat, Reshef, entre otros, para destruir a la serpiente y neutralizar el veneno, pero ninguno de ellos puede o quiere ayudar. Ella llamó a Shapshu, su madre. Shapshu, mi madre, lleva mi voz hasta Balú en las alturas de Zapanu. Ella llamó a Shapshu, su madre. Shapshu, mi madre, lleva mi voz hasta Daganu, en Tutul. Finalmente, ella se vuelve hacia Oranu, un dios del inframundo. Es poco conocido y no era popular en Ugarit, donde no recibía sacrificios. Otros textos indican que él lideraba demonios y serpientes, pudiendo tanto controlarlos para castigar como proteger a las personas de ellos. A pesar de su reputación negativa, Oranu era venerado en varias partes de Canaán. 2 ciudades israelitas, Bet Horon Alta y Bet Horon Baja, fueron nombradas en su honor, probablemente debido a un santuario dedicado a él. En Egipto, Oranu era frecuentemente confundido con Horus y era representado como un halcón. Oranu entonces viene en auxilio de la diosa, viajando hasta el río Tigris y arrancando un árbol conocido como el árbol de la muerte. Este acto hace que el veneno de la serpiente desaparezca, salvando el jardín. Luego, ocurre una ceremonia de matrimonio en la cual Oranu da a la diosa serpientes como parte de su dote. El significado de este mito peculiar no es inmediatamente claro. Corbel y Moore sugieren que Oranu, siendo el dios de las serpientes, es originalmente responsable del ataque de la serpiente al jardín. Ellos interpretan una línea que afirma que Oranu vino en auxilio de la diosa, porque ella estaría privada de sus descendientes, con Oranu siendo el sujeto implícito. Otros estudiosos creen que es la descendencia de la diosa la que está en peligro. El papel del árbol en el mito también es controversial. Corbel y Moore defienden que se trata del árbol de la vida, que fue transformado en un árbol de la muerte por el veneno de la serpiente y necesita ser removido por Oranu. Otros intérpretes sugieren que Oranu simplemente usa una rama de árbol como una varita mágica para anular el veneno de la serpiente. Cada detalle de este mito es objeto de debate, pero hay un paralelo importante con el Edén que aún necesita ser explorado. La segunda tablilla de interés, KTU Ilm 107, parece ambientarse en la Viña de los Dioses, que claramente es el equivalente ugarítico del Edén. En las líneas iniciales, que están bastante fragmentadas, aparece un personaje llamado Adamu y parece ser atacado por una serpiente, de acuerdo con la interpretación de Corbel y Moore. Más adelante, la víctima de la serpiente es llamada Sharuga-Sisu. Mientras él sufre con el veneno, clama por Shapshu, la diosa del sol. Después de una larga laguna en el texto, Shapshu convoca a Oranu para amarrar a la serpiente. Oranu llega para disipar el veneno, mientras Shapshu remueve una niebla malévola que cubre las montañas. El final está muy dañado para revelar el destino de Adamu y Sharuga-Sisu. Corbel y Moore se interesaron por esta tablilla debido a los elementos que contiene: una viña divina, un ataque de serpiente y un personaje llamado Adamu, que es equivalente al nombre hebreo Adán. Ellos sugieren que Adamu es un ser divino enviado a la viña sagrada para salvar el árbol de la vida de la serpiente y evitar el envenenamiento del mundo. Creen haber identificado varios cilindros sellos de Chipre mostrando una serpiente de 3 cabezas atacando a Adamu. Sin embargo, es difícil obtener consenso sobre esta interpretación, ya que los fragmentos sobrevivientes de KTU IN 107 no mencionan un árbol ni esclarecen el papel de Adamu en la historia. ¿Y si te dijera que las divinidades y mitos del Oriente Próximo guardan secretos sorprendentes que pueden cambiar la manera en que entendemos uno de los relatos de la Biblia? La presencia del nombre Adamu en una narrativa sobre un jardín divino y una serpiente es intrigante. Pero, ¿quién es ese Adamu? ¿Existe alguna conexión con el Adán bíblico? ¿Sabías que Adán puede tener una conexión con una antigua diosa de la tierra? ¿Y que la serpiente del Edén puede simbolizar un poder caótico que ni siquiera los dioses podían controlar? ¿Y si la narrativa del Génesis, que conocemos hoy, fuera una reinterpretación de mitos mucho más antiguos, donde la magia y los dioses menores desempeñaban papeles cruciales? Antiguos textos de Ugarit, Ebla, Anatolia e incluso de Egipto mencionan ocasionalmente una divinidad enigmática llamada Adama o Adamu, con variaciones en la ortografía. En algunos de estos textos más antiguos, Adama es claramente una diosa y consorte de Rasef, el dios del inframundo. Más tarde, en Anatolia y en Ugarit, Adamu es frecuentemente asociado a la diosa Kubaba,
quien eventualmente se convierte en Cibeles, la diosa madre de los frigios. No está claro si esta versión de Adamu en Ugarit es masculina, femenina o incluso andrógina, aunque existen varias teorías sobre los orígenes de Adama. El nombre significa suelo o tierra, lo cual sería apropiado para una diosa asociada al inframundo. Francesco Aspesi, un especialista en lingüística semítica, sugiere que la palabra hebrea, Adán, que también significa suelo o tierra, es, en realidad, una versión desmitologizada de la diosa Adamu. De la misma manera, el nombre del dios siro-cananita, Rasef, aparece frecuentemente en la Biblia como un término para plaga y destrucción. Esto implica que, aunque Corbel y Moore estén equivocados sobre que KTU 107 sea un predecesor directo de la historia del Edén, la antigua divinidad terrestre siro-cananita Adama aún puede estar presente en el fondo de la narrativa del Edén, y el primer hombre, Adán, cuyo nombre representa la tierra. Las palabras hebreas para hombre y suelo, así como las diosas Madre Tierra, son elementos comunes en las historias de creación del Oriente Próximo, que frecuentemente involucran la formación de humanos a partir del barro. Eva, cuyo nombre simplemente significa vida, puede ser comparada a la diosa madre Cubaba o Cibeles en la historia del Edén, aunque de forma humanizada. Aquellos que fueron criados con la Biblia y la teología cristiana están tan acostumbrados a interpretar la historia del Edén en términos de pecado, debilidad y falla humana que raramente percibimos dónde está la verdadera falla de esa historia. Si revisitamos los capítulos 2 y 3 de Génesis sin esas preconcepciones teológicas, la narrativa revela sorprendentemente las limitaciones del propio Creador. Yahweh creó un jardín maravilloso y necesitaba a alguien para cuidarlo, así que moldeó una criatura a partir del barro. Para dar vida a esa criatura, sopló su propio aliento en ella. Sin embargo, el hombre recién creado se sentía solitario, algo que Yahweh no había previsto. Yahweh intentó resolver ese problema creando los animales, pero ninguno de ellos se mostró adecuado. Finalmente, Yahweh creó una compañera ideal en la forma de Eva. Sin embargo, los errores de Yahweh no terminaron ahí. Una serpiente astuta se infiltró en el jardín divino y engañó a Eva, llevándola a comer el fruto prohibido. La curiosidad natural de Eva, dada por Dios, la hizo susceptible a la influencia de la serpiente. El problema se agravó cuando Adán también comió el fruto, y todo el plan de Yahweh para que el hombre cultivara el jardín fue completamente arruinado. Sin una solución para revertir la situación, Yahweh expulsó a los humanos del jardín. Si la historia del Edén nos enseña algo, es que incluso los planes de un Dios pueden salir terriblemente mal. No todo está bajo el control de lo divino. Reformulada de esta manera, la narrativa ugarítica en la tablilla KTU se vuelve sorprendentemente similar. De acuerdo con el estudioso ugarítico Gregorio del Olmo Lete, en su libro Incantations and Anti-Witchcraft Texts from Ugarit, este texto es un mito sobre magia, ilustrando que, al inicio de la creación, la magia existía como una fuerza más allá del control de los dioses que crearon y gobernaron la tierra. Estos dioses eran impotentes para proteger la tierra contra criaturas malignas, y cuando una serpiente envenenó el jardín, nada pudieron hacer para impedirlo. Solo Oranu, una divinidad del inframundo sin culto sacrificial ni lugar en el panteón, conocía los encantamientos mágicos necesarios para disipar a la serpiente y su veneno. La historia ugarítica de Baal y su batalla contra el dragón del mar, Lotan, sigue un tema similar. Lotan no forma parte de la creación ordenada, sino que representa el caos primordial fuera del orden establecido. Leviatán, la serpiente del caos bíblica enfrentada por Yahweh en varios pasajes como el Salmo 74, el Salmo 89 e Isaías 27, también simboliza un poder primordial que existe fuera de la voluntad de Yahweh y se opone al orden creado por él. La serpiente en el jardín del Edén simboliza ese mismo poder primordial, una fuerza caótica que Yahweh no pudo controlar. Incluso el árbol de la vida, plantado por Yahweh en el jardín, produjo resultados contrarios a su voluntad. Según del Olmo Lete, la principal diferencia entre la teología israelita y la ugarítica está en cómo ese antiguo conflicto fue resuelto en KTU. En la narrativa ugarítica, Oranu se casa con la diosa del cielo y le ofrece serpientes como regalos de boda, uniendo así el cielo y el inframundo y trayendo esa magia primordial bajo el control de los dioses. En contraste,
La solución israelita fue rechazar la práctica de la magia. Del Olmolete explica: de cualquier forma, es claro que el sistema primitivo de dos poderes fue incorporado, más o menos, en la concepción religiosa en Ugarit, al aceptar un poder mágico independiente, mientras en Israel, al rechazarlo. Sin embargo, por siglos, esa práctica permaneció activa en la religión israelita y fue incorporada en su concepción de los orígenes y del mundo ético resultante. La origen y persistencia del mal son afirmadas a través de la existencia de agentes primordiales que no pueden ser fácilmente reducidos a un único protagonista divino. Al final de cuentas, la búsqueda de un paralelo exacto en el Oriente Próximo para la historia del Jardín del Edén aún nos escapa. La teoría de Corbett y Moore, que sugiere que las tablillas de Ugarit preservan un precursor directo de esta narrativa, es intrigante, pero debe ser vista con escepticismo hasta que se descubra una versión más completa del texto. Sin embargo, casi todos los elementos de la historia tienen precedentes bien establecidos en los mitos de las naciones vecinas de Israel, y el propio Adán puede tener un origen plausible en Adama, la diosa de la tierra. La versión de Génesis que tenemos hoy fue escrita siglos o incluso milenios después de los primeros mitos sobre la creación primordial, la formación de humanos a partir del barro, el árbol de la vida y las serpientes hostiles. La preferencia por un único Dios, en detrimento del panteón tradicional de divinidades cananeas, exigió un nuevo enfoque a los mitos más antiguos. Aún así, estos mitos nunca desaparecieron completamente. Cuanto más estudiamos las historias de la Biblia, más nos recordamos de este hecho. Quiero dedicar un momento para agradecer profundamente a todos ustedes que se quedaron con nosotros hasta aquí. El viaje que hicimos juntos a través de los mitos antiguos y sus sorprendentes conexiones con los relatos bíblicos es un verdadero tesoro de conocimiento, y su presencia y participación hicieron que todo esto valiera la pena.